Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos complace estar de aquí para presentar el equipo número 1 en esta clase, ¿verdad?, de práctica forense mercantil. Sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy es de competencia desleal, un tema en el mundo empresarial muy conocido, ¿verdad?, y el cual varios personajes intervienen en él, como son los comerciantes individuales y las empresas mercantiles. A continuación, presentaré el equipo número 1, cómo está formado, cómo está integrado. Alan Bulnes, Ana Castillo, Ana Paz, Dima Brevé, Elena Isasi, Erika Martínez, Gloria Urbina, Carla Aragón, Luis Rodríguez, Luis Sarmiento, Michael Díaz, Nidia Murillo, Sonia Ochoa, Joeli Herrera. Es para nosotros realmente un verdadero placer hablarles sobre este tema en esta oportunidad. Les agradecemos de antemano su escucha, su atención y su participación al final de esta presentación. La competencia desleal en este mundo competitivo en el que estamos realmente es muy importante para cada uno de nosotros, como personas naturales, como personas jurídicas. Realmente debemos prestarle muchísima atención, ya que por la necesidad de maximizar el volumen de ventas en las empresas y así cumplir su objetivo, que es maximizar, ¿verdad?, sus ganancias y tener sus famosos EPS al final de cada año. La ganancia por acción son lo más importante para los inversionistas empresarios. Entonces, hay que recurrir a muchas estrategias, algunas verdaderas leales y otras desleales, ¿verdad?, de competencia con el mismo rubro que tengamos en nuestra empresa. Es así entonces que es considerado la competencia desleal en Honduras y está tipificada en la ley de propiedad industrial, considerada como todo el acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de buena fe, a los usos y prácticas honradas en material mercantil. Más allá del concepto, también podemos una figura distintas prácticas de anticompetitivas, ¿verdad? Entonces, está tipificado en la ley, ¿verdad?, sobre la protección industrial. ¿Por qué? Porque esto realmente es un delito, ¿verdad?, en el que incurrimos cuando nosotros hacemos estrategias de mercadeo, de venta, de comercialización en una empresa utilizando la competencia desleal que le afecte a otra persona. Entonces, todo lo realizado fuera de este objetivo es penalizado, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar viendo qué casos hay de lo que es la competencia desleal y cómo se penaliza. Entonces, ¿quién hace la competencia desleal? Bueno, la hacen los comerciantes individuales, o sea, las personas naturales como nosotros, como Julio, como Pedro, como María, que establecen su negocio, se constituyen legalmente como comerciantes individuales, ¿verdad? Entonces, hacen competencia desleal desde cualquier rubro de negocio que se dedique. Los comerciantes sociales o las personas jurídicas que se constituyen como sociedades mercantiles, llámese sociedad anónima, llámese sociedad SDRL, sociedad en comandita simple, comandita por acciones, cooperativas. Entonces, todo ese tipo de sociedades mercantiles también, ¿verdad?, participan activamente en este proceso de lo que es la competencia desleal. Hay algunos ejemplos básicos donde se maximiza en este momento, se ha visualizado las empresas que están cometiendo competencia desleal. Una de ellas podríamos hablar, el rubro sería las funerarias, lo que es los servicios de internet, las comidas rápidas, servicios de asesoría legal y financiera, empresas industriales. ¿Por qué damos estos ejemplos o este tipo de rubros? Por ejemplo, de las funerarias. En este momento, las funerarias, por la situación de la pandemia que estamos viviendo, han tenido mucha demanda, desafortunadamente, pero desde el punto de vista empresarial ha sido una empresa muy rentable, ¿verdad?, en este momento. Entonces, cada una de ellas busca sus estrategias cómo maximizar su volumen de ventas. ¿Qué significa esto? Que entonces andan ofreciendo precios
con la competencia, investigan qué precio ofrece la funeraria X, la funeraria Y, la funeraria Z, y ofrece un menor valor de ello. Entonces, es ahí donde viene a darse la competencia desleal. Servicios adicionales que no ofrece, tráigame la cotización y ahí le mejoro el precio. Entonces, todo eso se da un acto de competencia desleal. En los servicios de Internet, que es ahorita el día a día, ¿verdad?, que estamos viviendo, tenemos muchas competencias, muchas empresas ya establecidas, pero igual habían empresas locales. Entonces, ¿qué ha pasado? Que las grandes empresas están absorbiendo la mayoría de los clientes de las empresas locales. Entonces, es ahí donde usted también entra en ese proceso de deslealtad, ¿verdad? Ya que está haciendo que los clientes de menor impacto, de menor cobertura, de menor tamaño de la empresa, pierda a sus clientes, ¿verdad? Entonces, es un problema bastante serio el que se está viviendo en este momento, ¿verdad? Es desestimando los productos, los servicios de cada uno, las comidas rápidas, los servicios de asesoría legal y financiero. Ahí a veces entra la parte también de profesionales, ¿verdad? Que usted le dice, ¿cuánto te cobra el abogado X por hacer este trabajo, esta constitución de esta sociedad? Ah, me cobra 10,000. No, yo solo te voy a cobrar 5,000 empiras, ¿verdad? Entonces, es ahí también que a veces los profesionales participamos en ese tipo también de competencia desleal y financiera también, ¿verdad? Ya que hay asesorías financieras en diversas instituciones que se dedican a eso. Entonces, copian el modelo de otra empresa y le ofrecen un mejor producto, mejor a los clientes para así atraerlos y obtener sus beneficios, ¿verdad? En las empresas industriales, claro, porque es la empresa de transformación de lo que es la materia prima, ¿verdad? Entonces ahí se da bastante este tipo como de imitaciones, de desestimaciones, y es ahí entonces donde los empresarios, para protegerse, ¿verdad?, se amparan en lo que es la protección y riesgo empresarial. ¿Qué se hace con todo esto? Bueno, venimos a participar en una forma activa y pasiva para poder protegernos empresarialmente, ¿verdad? Y por eso hay leyes que nos protegen sobre lo que es la competencia desleal, porque hay empresas que ingresan al mercado precisamente ya con la idea, ¿verdad? La visión de copiar, de pegar, de imitar a otro, ¿verdad? Y hacer que su empresa crezca usando las estrategias de otro, ¿verdad? Y así desestimando el producto de otra persona. Y es ahí donde se da un verdadero problema. Ahora bien, ¿en qué actos específicos podremos hablar que se da la competencia desleal? Bueno, cuando queremos confundir a nuestros clientes, a nuestros consumidores, a un mercado meta específico. ¿Cómo? Con la imitación. Actos de cualquier índole, ¿verdad?, capaces de crear una confusión con respecto al establecimiento, los productos, los servicios o las actividades de otro comerciante. Un ejemplo, hay una empresa que hace una marca de jeans, de camisas, etcétera. Por ejemplo, la Calvin Klein. Entonces viene la imitación, la parte de la competencia desleal, crean una empresa, una marca y le colocan Kathleen Klein. Ustedes pueden observar cómo se escribe cada una de ellas y es parecida. La calidad en sí, la tela es igual, la modelo, los estilos igual y la marca es diferente. Es ahí entonces donde se da una confusión en los consumidores, en los clientes, los usuarios de esta marca y ahí se da la competencia desleal. La Puma, entonces, en vez de Puma, colocan Puma. Entonces, realmente ahí viene, cada persona se confunde y compra y a un menor precio, ¿verdad? A un menor valor el producto que se está ofreciendo. Y así sucesivamente los otros tipos de empresas que mencionamos y productos, ¿verdad? Entonces, es bastante cuidadoso este punto de la confusión por imitación que se puede dar. También tenemos el descrédito del competidor. Muchas empresas se dedican a desprestigiar, a desmeritar el producto de la competencia. Y ese descrédito es parte de la competencia desleal. Cuando un competidor va de boca en boca, desprestigiando el producto de otro, desmeritándolo, ¿verdad? También se puede dar cuando hay una divulgación de secretos industriales. Los actos que consisten en la divulgación o utilización por terceros de la información secreta o confidencial sin obtener el debido consentimiento del titular legítimo. Por eso muchas empresas se protegen cuando, un ejemplo, en las reposterías, cuando las recetas para las reposterías, para hacer X o Y, pastel o galletas o cosas así, ya es su receta, entonces todos sus empleados que trabajan en esa área productiva
firman un convenio de confidencialidad, donde ellos no pueden ir a reproducir. Cuando ya no trabajen ahí, pueden ir a reproducir esa receta, pueden ir a ellos a instalar una empresa similar de una repostería o el mismo producto, ¿verdad? Entonces, si es así, es demandado. Aquí hay un caso precisamente, ¿verdad?, en la localidad que se da esto, ¿verdad?, donde se firma ese convenio en una repostería X, ¿verdad?, donde sus empleados no pueden hacer eso. Y es parte de la protección empresarial que ellos tienen y está tomada a buena fe, ya que se han dado casos donde se sucede y han sido demandados, ¿verdad?, los empleados, ya que han firmado ese convenio de lo que es la confidencialidad, ¿verdad?, que no se puede tener. Es así como podemos nosotros ver el gran impacto que da la competencia desleal en el mundo competitivo en el que estamos. Pero es así, cometer todos estos actos, ¿qué nos genera? Esto nos va a generar problemas, nos va a generar penalizaciones. Y es así donde vienen a obtener nosotros multas, ¿verdad?, recargos de salarios mínimos. Una persona que cometa estos actos podría llegar a tener hasta 10 a 20 salarios mínimos de multa por realizar estos actos de competencia desleal entre personas naturales o personas jurídicas, ¿verdad? Y luego, si se han cometido, luego de la parte de las multas, si no persigue su competencia desleal entre partes, entonces prosigue llevar un procedimiento administrativo. Por la vía administrativa, proceder a hacer el reclamo. Y justamente de eso, a continuación, les hablará mi compañero Dimas Bebé. Muy buenos días, continuamos con nuestra exposición sobre competencia desleal. En este momento compartiremos un ejemplo sobre dos empresas que se dedican a brindar servicios de internet y televisión por cable. Hablamos de la empresa Cable Color y Metronet. Resulta que el señor José López labora para la empresa Cable Color. El señor José López conoce varios clientes que tienen el servicio de Metronet y decide hacer una visita. El señor José López, al realizar visita a un cliente, le consulta sobre los servicios recibidos por parte de Metronet. El cliente responde que Metronet le ofrece 5 megas y 200 canales a un costo de 800 lempiras mensuales. El señor López le dice que él le ofrece 10 megas, 250 canales y a un costo de 750 lempiras. El cliente, al recibir una oferta mejor que la que tiene actualmente, le pregunta que qué debe hacer para adquirir sus servicios. El señor José López le pregunta si tiene algún contrato firmado con Metronet, a lo que el cliente responde que sí, pero que hay una cláusula donde tipifica que él puede dar por terminado el contrato cuando él así lo desee. El señor José López le pregunta que si está de acuerdo en adquirir los servicios por parte de Cable Color, a lo que el cliente responde que sí. El cliente, después de haber tomado la decisión, se aboca a las oficinas de Metronet para hacerle conocimiento que él ya no continuará con los servicios ofrecidos por parte de Metronet. El gerente le pregunta cuáles son los motivos para que él haya tomado esta decisión de no continuar con los servicios de Metronet, a lo que el cliente responde que ha recibido una oferta mejor por parte de Cable Color, donde le ofrece 10 megas, 250 canales y que le baja el costo a 750 lempiras. El gerente, al escuchar la versión de este cliente y de otros que es la misma, preocupado porque Cable Color le está llevando a sus clientes, considera que Cable Color está haciendo una competencia desleal porque está cobrando valores mínimos o por debajo de los establecidos en los contratos con Conatel. Al conocer esta competencia desleal por parte de Cable Color, el gerente de Metronet decide abocarse a la Fiscalía Especial del Consumidor para poner su denuncia sobre la competencia desleal que Cable Color le está haciendo. Resulta que la Fiscalía Especial del Consumidor no le resolvió nada y se quedó engavetado su denuncia. Al no recibir ninguna resolución por parte de la Fiscalía Especial del Consumidor,
el gerente de Metronet se aboca a la municipalidad correspondiente para interponer su denuncia sobre competencia desleal y que la municipalidad le inactive el servicio de operación hasta que la empresa pueda competir lealmente. Por parte de la municipalidad tampoco hubo una resolución para resolver esta situación. Al no recibir ninguna resolución por parte de la municipalidad, el gerente de Metronet lleva igual su denuncia a Conatel, que es la empresa que emite los contratos para este tipo de servicios. Conatel de igual forma no resolvió nada para que la empresa Cable Color pueda competir lealmente con Metronet, sino que siguió quitándole clientes. Al no haber resolución por parte de Conatel, el gerente decide pues seguir con el proceso, ya pues se aboca a la vía contencioso administrativo, que es donde van a continuar nuestras compañeras exponiendo sobre el tema. Muchas gracias. Continuamos hablando de competencia desleal. Una vez que se ha agotado la vía administrativa, el Código Procesal Civil ya nos propone un procedimiento para los temas de competencia desleal. Ya nos han compartido algunas acciones que son consideradas competencia desleal. Entre ellas hablamos de la confusión, de la desacreditación, hablamos de la desorganización, ¿verdad? Hay empresas que se dedican a crear desorganización a otras empresas de manera interna. Eso también es considerado actos de competencia desleal. Aquellas que tienen como propósito el privar a la competencia de sus mejores técnicos o de sus mejores colaboradores, también es considerado un acto de competencia desleal. Otros, como la imitación de origen, es también considerado un acto de competencia desleal. El Código Procesal Civil, en el artículo 599, nos menciona aquellos ámbitos en los que se va a desarrollar el proceso ordinario. Y en la lista de materias aparece la competencia desleal, que va a ser desarrollado a través del proceso ordinario independientemente de su cuantía. El mismo Código Procesal Civil nos habla de dos audiencias: la audiencia preliminar, que es la etapa previa, y la audiencia probatoria, que es para la práctica de la prueba. En el artículo 511 del Código Procesal Civil comienza a hablar de competencia desleal y habla del objeto de este proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso para temas de competencia desleal? Y vamos a verlo a continuación. A través del proceso ordinario, como lo mencionamos antes, se van a conocer las pretensiones en las que las partes exijan la tutela frente a la competencia desleal. ¿Y qué es exigir la tutela o qué es tutelar? Es el reconocimiento de los daños y perjuicios a titular de un derecho. El titular tendrá el derecho de pretender una o varias acciones que le sean reconocidas por un órgano jurisdiccional. Es decir, que el objeto de todo este proceso en temas de competencia desleal es darle el reconocimiento al titular, el reconocimiento del derecho sobre una acción o varias acciones que se le han otorgado a través de un órgano jurisdiccional. Por supuesto, el titular va a hacer sus pretensiones. ¿Y cómo las hará? En el artículo siguiente, que es el artículo 512, nos menciona cómo debe el titular hacer las pretensiones. ¿Qué es lo que puede presentar como pretensiones? Veremos a continuación. Sobre las pretensiones, antes quisiera mencionar que la ley de propiedad intelectual ya contempla en el artículo 170 una lista de fundamentos jurídicos que puede presentar la parte demandante.
en las pretensiones, es decir, estipula aquellas acciones que son consideradas competencia desleal y que también la parte demandante puede pretender o puede pedir o hacer las pretensiones basadas en estos fundamentos jurídicos. Además de la ley de propiedad intelectual, también la parte demandante puede fundamentar sus pretensiones en la ley de propiedad intelectual, además en el Código del Comercio, en la ley y el reglamento para la defensa y la promoción de la competencia, la ley del consumidor, que son leyes que le amparan y le sustentan sus pretensiones, que puede fundamentar sus pretensiones en estas leyes. ¿Y cuáles podrían ser entonces esas pretensiones? Pueden ser una o varias de las que están aquí. La declaración de la deslealtad del acto, es decir, la que la parte demandada declare que en efecto ha cometido actos de competencia desleal, de la cesación del acto o de la prohibición del mismo. ¿Por qué la prohibición? Porque puede ser que esos actos estén en proceso o vayan a ser publicados o vayan a ser cometidos, entonces se va a pedir la de la cesación, de que termine o que prohíba hacer futuros daños a una empresa o una persona. La de remoción de los efectos producidos por el acto, todos son los efectos que ha causado que cuando se ha cometido el acto de competencia desleal deben ser removidos. La de rectificación de la información. Sabemos que muchas de las acciones o de los actos que se cometen en competencia desleal tienen que ver con desacreditar un producto, con dar mala información de un producto, con dejar al cliente o al consumidor confundido por una información que ha filtrado o que ha compartido una empresa cometiendo actos de competencia desleal. Estas son algunas de las pretensiones que pueden presentar. La del resarcimiento de los daños, ¿verdad? Y perjuicios. Sabemos que la mayoría de estas empresas, cuando se ven vulnerables ante actos de competencia desleal, hay daños económicos y pueden entonces exigir también ese resarcimiento. La de enriquecimiento injusto, ¿verdad? Que los titulares de ese derecho deben exigir en sus pretensiones que se reconozca también los daños que ha causado este acto, porque la competencia o la empresa que está cometiendo actos de competencia desleal está obteniendo ganancias de manera injusta o está teniendo enriquecimiento injusto. Dentro de las pretensiones que pueden presentar las partes demandadas. Y como decía, también deben observarse aquellas leyes que mencionábamos anteriormente que también amparan y protegen a los comerciantes individuales, colectivos, a todas las personas naturales y jurídicas que se dedican a actos comerciales. También hablaremos de la legitimación activa. Hemos hablado del objeto de ese proceso en materia de competencia desleal, que no es más que darle el reconocimiento al titular del derecho o la tutela al titular del derecho, de las pretensiones, de cómo pueden ser presentadas, de dónde se puede fundamentar, pero también vamos a hablar de quiénes son aquellos que son considerados legitimación activa. Sabemos que los titulares, ¿verdad?, legítimos pueden ser cualquier persona natural o jurídica que se vea afectada directa o indirectamente por la comisión de un acto de competencia desleal. Es la persona que se considera titular. Pero vamos a hablar de
Entonces, el titular es la persona que se ve afectada directamente, una persona natural o una persona jurídica. Pero, ¿qué lo convierte en activo o pasivo? Es considerado el titular legítimo activo aquel que se ve afectado y se ve en la necesidad de interponer actos para proteger sus intereses. Es decir, aquel que tiene la titularidad de una acción y que ve y que se está viendo afectado directamente, se convierte en el titular activo. ¿Y qué se consideraría el titular legítimo pasivo? El que interpone una acción contra personas o contra aquellas personas que participaron en forma indirecta o directa en la realización de actos de competencia desleal, es decir, contra las personas que participaron directa o indirectamente sobre un acto de competencia desleal. Quien interpone una pretensión se convierte en un titular pasivo, mientras aquel que se ve afectado directamente y se ve en la necesidad de interponer acciones para proteger sus intereses, se convierte en el titular activo, ¿verdad? Contra sus intereses, el titular activo contra las personas que cometen los actos de competencia desleal es un titular pasivo. Entonces, ¿quiénes pueden ser estas personas que cometen esos actos de competencia desleal? ¿Quiénes pueden ser estas personas que van a presentar peticiones sobre actos de competencia desleal? Cualquier persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente afectados o amenazados por un acto de competencia desleal que se haya cometido, entonces estas personas están legitimadas para interponer una pretensión siempre que estemos hablando de los primeros 5 numerales de las pretensiones. Es decir, toda persona natural o jurídica que se ha visto afectada directamente, que ha visto afectados sus intereses económicos directamente, puede entonces presentar pretensiones. También la pretensión de enriquecimiento injusto la va a presentar solamente el que es titular de la posición jurídica violada, o sea, el que figura como titular de esa posición es el que va a poder presentar peticiones cuando hablamos de enriquecimiento injusto. Hay también otros que pueden presentar pretensiones. Estamos hablando de las asociaciones. En el caso de las asociaciones, corporaciones, profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, pueden ser estos gremiales, pueden ser cámaras de comercio, asociaciones ganaderas, cooperativas, grupos empresariales que se han visto afectados por actos de competencia desleal, también pueden presentar pretensiones como titulares activos. También pueden interponer actuaciones que van desde la cesación de un acto hasta el resarcimiento de los daños ocasionados y en su caso para que se evite la reincidencia. El Código de Comercio también menciona que para las sentencias también se pide que cese el acto y que también se interpongan medidas que vayan a regular que se cometan futuros actos de competencia desleal. Es decir, se pretende que cese el acto de competencia desleal, pero que también se impongan medidas para que estos actos no sean cometidos en el futuro. Muy bien, continuando con la exposición, ahora les vamos a hablar acerca de lo que es la legitimación pasiva. Dentro de la legitimación pasiva, pues es básicamente de las pretensiones que se podrán interponer contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o que haya
cooperado, ¿verdad?, para la realización de dicho enriquecimiento injusto. Dentro de este acto, pues, de la competencia desleal, pueden participar varias personas, pueden ser los trabajadores u otras personas que han estado en el ejercicio de sus funciones. Las pretensiones de competencia desleal de este acto pueden ser de cesación u otro de la prohibición del mismo que se van a dar. Ahora, la persona demandante tiene varias opciones de pretensiones que puede presentar. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, puede ser la pretensión de cesación, de remoción, rectificación, la no repetición y la resarción de daños contra las personas que hayan participado en la comisión directamente, ya sea por el mandato o representación legal. Algo que debemos de tener muy en cuenta es que esto va a ir directamente a la persona que se ha beneficiado dentro de el enriquecimiento injusto. Ahora bien, solamente a esa persona se va a condenar, ¿verdad?, de manera directa a la que ha obtenido ese enriquecimiento. Sin embargo, es bueno mencionarles que también van a haber personas que pueden de una u otra manera quedar excluidos por varios motivos. La primera puede ser que van a quedar excluidos, de la responsabilidad patrimonial y civil. Aquellas personas que lo hicieron bajo la responsabilidad de su cargo, por su trabajo, porque fueron obligados por su patrono o por alguna cláusula contractual. Estas personas serán las únicas que podrán estar excluidos de poder tener un cargo, digamos, o por decirlo así, de poder realizar lo que son la resarción de daños para las personas que han sido afectadas. Ellos serán únicamente los que podrán excluirse dentro de lo que es la competencia desleal. Ahora bien, como bien les había mencionado antes, dentro de la competencia desleal pueden participar los trabajadores o diferentes personas, ¿verdad?, que han estado en el ejercicio de sus funciones. Para que estas pretensiones puedan pues darse con lugar o que se puedan tomar en cuenta, por decirlo así, una vez que sean presentadas, ¿verdad? Entonces el juez deberá de tomar en consideración al momento de que se presentaron que se puedan condenar el pago de daños y perjuicios ocasionados y el enriquecimiento injusto, las normas del derecho privado, según sea el caso, de tal manera que esto va a depender de los sujetos involucrados dentro de esta competencia desleal que se ha realizado. ¿Cuáles pueden ser esos sujetos involucrados? Pues pueden ser los comerciantes, empresarios, asociaciones civiles, la propiedad industrial, la propiedad intelectual, los derechos del autor, las asociaciones profesionales, colegios profesionales, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos que se deben de realizar diligencias preparatorias. Estas diligencias preparatorias servirán para poder acreditar o poder garantizar que el juez pueda tener certeza de que se ha pues ocasionado, ¿verdad? En realidad una competencia desleal. Estas diligencias pues se deben de interponer
estas pretensiones ante un juez. Se le debe solicitar al juez el permiso para poder practicar esas diligencias con las cuales se podrá acreditar los actos. ¿Cuáles son los primordiales? La exhibición de los hechos. Esa exhibición de los hechos va a poder permitir que se pueda saber si en realidad hay un aseguramiento en su totalidad, perdón, de que en realidad se está obteniendo un enriquecimiento injusto con la acción de la competencia desleal. Si solamente es sobre un objeto o sobre varias personas o empresas. Para poder, una vez que se ha recopilado, ¿verdad?, la exhibición de todos esos hechos que se van a llegar a presentar en el día del juicio, entonces se podrá tener lo que es el aseguramiento de dichos objetos. Cuando mencionamos el aseguramiento de estos objetos, entonces ahí ya van de la mano tanto la exhibición con el aseguramiento. ¿Por qué? Porque con esto fehacientemente se le va a poder acreditar al juez que en efecto sí hubo un acto de competencia desleal. Esto es indispensable para poder preparar el juicio, porque de esta manera se podrá acreditar, ¿verdad?, que el demandante, pues, en realidad está, que sí se debe de realizar el juicio por todos los medios de prueba, por decirlo así, que está presentando. También este procedimiento se va a llevar a cabo, ¿verdad?, con todas bajo los reglamentos que la misma ley pues ya establece. Ahora bien, dichas diligencias también, aparte de poder lo que es acreditar, ¿verdad?, el acto de competencia desleal, también hay varios requisitos para que permiten que se puedan realizar. ¿Cuáles son los primeros? Pues la apariencia, que es donde se presentan los indicios. Justificar el interés legítimo en el que pues se llega a donde el juez para solicitar la realización de dicha diligencia. El número 3, razonar la necesidad de las diligencias para que se utilizarán en el juicio. El número 4, y ofrecer la presentación de la caución que el juzgado señale. Esta solicitud debe de hacerse por escrito para poder presentarla el día de lo que es el juicio. Y también están los que es la pretensiones de competencia, pues desleal, prescriben en el transcurso de 5 años desde el momento en que se interpone y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizaba el acto de competencia desleal. El plazo se puede determinar pues de dos maneras: desde la fecha en que se tuvo conocimiento del acto y desde la fecha que pudo interponerse las acciones. Entonces, ese es el plazo que tiene este dicho proceso del acto de competencia desleal. Dura solamente 5 años desde el momento en que se tiene conocimiento, tanto en la parte el legitimado, ¿verdad?
Buen día tengan todos. Continuaremos hablando sobre el artículo 517 que nos habla de la carga de la prueba. La carga de la prueba es una obligación que tienen las partes para probar determinados hechos o determinadas circunstancias mediante un determinado medio de prueba para acreditar sus pretensiones. Esto atendiendo al principio de aportación de parte que encontramos expresado en el artículo 11 del Código Procesal Civil. En este caso, la carga de la prueba corresponde al demandado que se presume cometió el acto de competencia desleal, el cual debe presentar todos los medios de prueba que ayuden al juez y que demuestren o acrediten que el acto de competencia desleal que se presume que se está llevando a cabo o que se llevó a cabo en ningún momento corresponde o constituye un acto de competencia desleal, salvo o a excepción de casos donde la ley especial obligue al demandante probar también sus pretensiones. Continuamos hablando del artículo 518 que nos habla de la prueba específica. La prueba específica es aquella que solicita el juez de oficio o a petición de parte interesada según como sea conveniente. En caso de actos de engaño o de actos de denigración, de agresión o de actos de comparación en materia de competencia desleal, el juez al momento de del recibimiento a prueba o de recibir la prueba, puede solicitar de oficio o a petición de parte interesada más prueba o más medios de prueba, porque considera que no se están presentando todos los medios necesarios para probar que el acto existió o no existió. Si al aplicar los actos de valoración de la prueba el juez considera que estos no son suficientes o en su caso no fueron aportados por el demandado, el juez estimará o asumirá que sus afirmaciones son falsas o son inexactas. La repetición del acto de competencia desleal una vez dictada la sentencia de competencia desleal sobre un determinado acto se presume dolosa sin que haya ninguna prueba en contrario, o sea, no se podrá presentar ninguna prueba en contrario, porque ya está dictada una sentencia que dice o que dicta que ese acto constituye competencia desleal. Continuamos hablando del artículo 519 que nos habla sobre las medidas cautelares. En este caso, las medidas cautelares aplicables al proceso de competencia desleal son las mismas aplicables a todo proceso en materia civil. Las encontramos expresadas en el artículo 355 del Código Procesal Civil. Estas medidas cautelares son aquellas actuaciones procesales adoptadas judicialmente antes o durante el curso del proceso que tratan de asegurar la eficacia del mismo. Sirven para garantizar y asegurar la pretensión de una de las partes durante el proceso. Las medidas cautelares en este caso van dirigidas a precaver, impedir o suspender los actos que constituyen competencia desleal, así como ordenar la cesación del acto que constituye competencia desleal durante la tramitación del proceso o del procedimiento, hasta que se obtenga una sentencia. De igual manera, el juez ordenará la práctica de estas medidas cautelares una vez rendida la caución por la parte demandante, y estas serán ordenadas y adoptadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud de la medida cautelar. Si hubiere peligro inminente real, las medidas cautelares se podrán adoptar sin escuchar a la parte contraria. En cuanto a la competencia para la adopción de las medidas cautelares, si estas fueran solicitadas antes de presentar la demanda, lo será competente el tribunal del lugar donde tendrán efecto las medidas cautelares. Estas medidas cautelares solo pueden ser ordenadas a petición o a solicitud de la parte interesada, con el propósito de la cesación provisional del acto que se presume constituye el acto de competencia desleal.
Muchas gracias por su atención.